El nervio trigémino o quinto par craneal es un nervio mixto el cual tiene funciones tanto sensitivas como motoras. Su origen se encuentra en la cara anterior del puente como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensitiva, tal como se puede ver en la imagen. Ahora, su trayecto es que se dirige hacia adelante saliendo de la fosa craneal media posterior para descansar sobre la superficie superior del vértice de la parte petrosa del hueso temporal en la fosa craneal media. Ahora, la gran raíz sensitiva se expande para formar el ganglio de Gasser, ganglio semilunar o ganglio trigeminal. Esto depende de la literatura consultada. En la porción anterior de dicho ganglio se derivan tres ramas: oftálmica o B1, maxilar o B2 y mandibular o B3. El nervio oftálmico o B1 se origina del nervio principal en la fosa craneal media. Pasa anteriormente en la pared lateral del seno cavernoso inferior a los nervios oculomotor y troclear, pero superior a la rama maxilar del trigémino. Antes de entrar en la órbita, a través de la fisura orbitatoria superior se divide en tres ramos: lagrimal, frontal y nasociliar. La lagrimal pasa anteriormente para entrar a través de la fisura orbitatoria superior en la órbita, discurre sobre el borde superior recto lateral de la glándula lagrimal. Después de alcanzar la glándula lagrimal, se comunica con el ramo cigomático del nervio maxilar. Pasa a través del tabique orbitatorio para inervar la piel del párpado superior. Después está el frontal, que entra a la órbita a través de la fisura orbitatoria superior. Después pasa entre el periósteo de la órbita y el músculo elevador del párpado superior. Después se divide en dos ramos: supraorbitatorio y supratroclear. Ambas ramas pasan por el periósteo de la órbita para inervar el cuero cabelludo. Viene la porción nasociliar. Esta pasa anteriormente para entrar a la órbita a través de la fisura orbitatoria. Entra en la órbita lateral del nervio óptico. Cruza al nervio óptico para situarse en los músculos recto medial y oblicuo superior a lo largo de la pared medial de la órbita. Esta rama da origen a otros nervios que incluyen las raíces sensitivas del ganglio ciliar. El nervio maxilar o B2 pasa a lo largo de la pared del seno cavernoso. Pasa desde la fosa craneal media hacia la fosa pterigopalatina a través del agujero redondo dentro de la fosa pterigopalatina. Da origen a cuatro ramos. Los ramos: en el interior de la fosa craneal media se encuentra el nervio meningio, el cual es el responsable de inervar las meninges. En los ramos en el interior de la fosa pterigopalatina podemos encontrar el nervio alveolar superior, que pasa a través de la fisura pterigomaxilar para penetrar en la fosa infratemporal. Pasa por la cara posterior del maxilar a lo largo de la región de la tuberosidad maxilar. Da origen a un ramo gingival que inerva la encía de los molares maxilares. Luego penetra la cara posterior del maxilar e inerva el seno maxilar y los molares maxilares, excepto la raíz mesiobucal de los órganos dentarios 16 y 26, incluyendo la mucosa de estos mismos. Después está el nervio cigomático. Este va a través de la fisura orbitatoria. Para entrar a la órbita, va sobre la pared lateral de la órbita y se divide en ramos cigomático temporal y o cigomático facial. Después están los ramos ganglionares, que surgen del ganglio pterigopalatino y llegan a ser uno o dos. Luego está el nervio infraorbitatorio. Este va a través de la fisura orbitatoria inferior para entrar en la órbita. Emerge en la cara a través del agujero infraorbitatorio. Después están los ramos asociados con el ganglio pterigopalatino. Podemos encontrar al nervio faríngeo, que pasa por el conducto palatovaginal para entrar a la nasofaringe e inervarla. Después está el nervio nasal posterior superior.
va del ganglio pterigopalatino en la fosa pterigopalatino, después por el agujero esfenopalatino para entrar a la cavidad nasal y dividirse en nervio nasal posterior superior medial y nervio nasal posterior superior lateral. El nervio nasal posterior lateral inerva los cornetes y la porción posterosuperior de la pared lateral de la cavidad nasal, en la región de los cornetes, mientras que el medial inerva la porción posterior del tabique nasal. Luego tenemos al nervio palatino mayor, que pasa a través del conducto palatino y va a través del paladar duro para salir por el agujero palatino mayor, inervar la encía y las mucosas palatinas desde premolares hasta el borde posterior del paladar duro. Luego, en el ramo nasal posterior inferior del nervio palatino mayor, inerva la parte lateral de la cavidad nasal. Luego, el nervio palatino menor pasa por el conducto palatino para penetrar paladar blando e inervarlo a través del agujero menor. Luego, el nervio nasopalatino va a través del agujero esfenopalatino para entrar en la cavidad nasal hasta el tabique hacia el conducto incisivo e inerva el tabique y la mucosa del paladar duro desde el incisivo central hasta el canino. Luego, los ramos en el interior del conducto infraorbitatorio. Podemos encontrar al nervio alveolar superior que discurre por el conducto infraorbitatorio, forma parte del plexo dentario superior, inerva parte del seno maxilar, los premolares y la raíz mesiobucal del primer molar con la encía y mucosas de estos órganos dentarios. El nervio alveolar superior anterior, que tiene origen en el nervio infraorbitatorio. Este ramo inerva la cavidad nasal en la región del meato nasal inferior y porción inferior del tabique nasal y seno maxilar. Cuando desciende forma parte del plexo superior dentario, por lo cual inerva parte del seno maxilar, incisivos centrales, laterales y caninos maxilares y la encía y mucosa a lo largo de estos dientes. Luego, por último, están los ramos infraorbitatorios, que después de su salida por el agujero infraorbitatorio podemos encontrar al ramo labial, que inerva la parte superior del labio, al ramo nasal, que inerva el ala de la nariz, y al ramo palpebral, que inerva la piel del párpado inferior. Por último, tenemos al nervio mandibular OV3, que está formado por una raíz sensitiva grande y una motora pequeña, que se unen justo después de pasar a través del agujero oval para entrar en la fosa infratemporal. Da origen inmediatamente a un ramo meningio y luego se divide en anterior y posterior. División anterior del nervio mandibular. Podemos encontrar el nervio masentérico, que pasa lateralmente superior al músculo pterigoideo lateral. Se sitúa anterior a la articulación temporomandibular y posterior al tendón del músculo temporal. Cruza la escotadura mandibular con la arteria masentérica para inervar el músculo macetero y la articulación temporomandibular. Luego vienen los nervios temporales profundos anterior y posterior, que pasan superiores al músculo pterigoideo lateral entre el cráneo y el músculo temporal, mientras se hacen profundos al músculo para inervarlo. Luego viene el nervio pterigoideo medial, que penetra por la cara profunda del músculo. Después está el nervio pterigoideo lateral, que pasa hacia la cara profunda del músculo y da origen al nervio bucal. Luego está el nervio bucal, que pasa anterior entre las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral, baja a lo largo de la porción inferior del músculo temporal para aparecer la profundidad del borde anterior del músculo macetero e inerva la piel que recubre el buccinador y la mucosa de revestimiento de este mismo, y la encía a lo largo de los molares mandibulares. Después está la división posterior del nervio mandibular, donde podemos encontrar el nervio auriculotemporal, el cual discurre posteriormente justo inferior al pterigoideo lateral y continúa hacia el lado medial del cuello de la mandíbula. Luego va superiormente con los vasos temporales superficiales entre la oreja entre la oreja y el cóndilo de la mandíbula. Profundo a la glándula parótida, asciende al arco cigomático y se divide en ramos temporales superficiales.
Luego viene el nervio lingual, que se sitúa inferior al músculo pterygoideo lateral y medial y anterior al nervio alveolar inferior. Pasa entre el pterigoideo medial y la rama de la mandíbula de manera oblicua para entrar a la cavidad bucal, rodeada por el músculo constrictor superior de la faringe, el pterigoideo medial y la mandíbula. Inerva dos terceras partes anteriores de la lengua, la encía lingual de los dientes mandibulares. Después, el nervio alveolar inferior es el ramo más grueso de B3. Desciende inferiormente siguiendo a la arteria alveolar inferior hasta el pterigoideo lateral y finalmente entre el ligamento esfenomandibular y la rama de la mandíbula hasta que entra en el agujero mandibular. Inerva todos los dientes mandibulares y la encía anterior, desde los premolares hasta la línea media por medio del ramo mentoniano. Luego, por último, está el nervio miloioideo. Se separa del nervio alveolar inferior antes de entrar al agujero mandibular. Desciende hasta alcanzar la cara superficial del músculo miloioideo, inerva el músculo miloioideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Espero les haya servido esa información. Suscríbete y deja tu like si te gustó.